pastores, vamos, vamos a ver en ese niño la gloria del Edén. A ver en ese niño la gloria del Edén. Ese precioso niño, yo me muero por él. Sus ojitos me encantan, su boquita también. El padre lo acaricia, la madre mira en él. Y los dos extasiados contemplan aquel ser, contemplan aquel ser. Vamos pastores, vamos, vamos a ver en ese niño la gloria del Edén. A ver en ese niño la gloria del Edén. Bueno, ya estoy escuchando este hermoso villancico. Vamos a iniciar con el cuarto día de la novena. ¿Qué es lo que en este cuarto día la novena nos presenta hoy para que nosotros reflexionemos? Nos vamos a ir primero que todo para saber cuál es el lema que nos trae hoy este cuarto día. El lema dice: sean mis testigos, cuiden la vida. ¿Cómo es que dice el lema? Sean mis testigos, cuiden la vida. Bueno, vamos a iniciar en este compartir de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero pedirte en este día tan especial, pedirte por toda la familia, por todos los hogares, por los padres de familia, por los hijos, por la familia en general, para que el Señor en su infinita misericordia resguarde o cuide o proteja a cada uno de los integrantes de cada familia, de la familia de la que estamos todos nosotros compuestos. De una manera muy especial por mi familia, por la familia Rosso Herrera, y también por las demás familiares, mis demás familiares. Bueno, vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les dije, empezando, el lema que nos trae este cuarto día, la de novena de Aguinaldo, dice: sean mis testigos, cuiden la vida. Sean mis testigos, cuiden la vida. Bueno, ya como hemos estado nosotros reflexionando todos estos días acerca de lo que significa ser testigos de Cristo, cuando la pregunta que nos hacen es: sean mis testigos. Jesucristo nos dice a nosotros, nos hace la invitación de que nosotros seamos testigos de Él. Y cada día, en cada novena que nosotros estamos viendo, Él nos está pidiendo a nosotros que hagamos algo. El primer día de la novena, ¿qué nos pide el Señor? Que seamos testigos y que anunciemos el Evangelio, que creamos en el Evangelio. El primer día nos invitaba a creer en el Evangelio. Demostrar ser testigos de Cristo a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra de Dios. Ese fue el primer día, ¿eh? El segundo día, la invitación que nos hacen de ser testigos de Cristo es pidiéndonos que nosotros vivamos nuestra fe. Que nosotros vivamos nuestra fe. Vivan la fe, dice el Señor. Entonces nosotros ya hemos meditado, reflexionado acerca de eso. ¿Qué es vivir la fe? Es creer creer en Dios, creer que Él existe, pero obedecerlo. Debemos obedecer sus mandatos, sus preceptos, sus mandamientos. Ser obedientes a Él, a su palabra. Y en el tercer día que hemos reflexionado de la novena, nos trae sean mis testigos, iluminen su
familia. Entonces ahí nos está hablando el Señor, nos está pidiendo que nosotros seamos testigos fieles de Él a través de su familia, a través de nuestra familia, a través de la familia de cada uno de nosotros. Jesús nos pide a nosotros que seamos testigos fieles de Él a través de cada una de nuestras familias. Y hoy, en el cuarto día de la novena, lo que nos pide el Señor es a nosotros, es que seamos testigos, pero cuidando la vida. Seamos testigos, pero cuidando la vida. Entonces hoy me voy a enfocar sobre todo en la parte de qué es la vida. ¿Qué es la vida? Para nosotros, humanamente hablando, la vida para nosotros, todo lo que nosotros vivimos aquí en la tierra, ¿sí? Mi pensamiento, mis conocimientos, mi razón, como camino, como hablo, como dialogo o interactúo con las demás personas, todo lo que yo realizo durante el día, desde que yo me levanto hasta que me acuesto, eso es lo que nosotros llamamos el vivir, ¿sí? La vida de nosotros, humanamente. Pero cuando aquí Jesucristo nos dice, sean mis testigos y cuiden la vida, se está refiriendo no a esta vida terrenal, no a la vida normal que nosotros llamamos, no. Aquella vida a la que Jesucristo nos pide a nosotros que debemos cuidar. Y para eso debemos investigar y debemos descubrir a qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Primero debemos descubrir esto espiritualmente, de qué vida está hablando, de qué vida nos está hablando. Para eso nos vamos a ir a cuando se inició todo, cuando Dios creó el cielo, la tierra, los animales, las plantas y por último creó el hombre. Entonces nos vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando el Señor nos habla de la creación del hombre. Entonces, ¿cómo fue? Desde ahí se inicia la vida. De ahí se inicia la vida para nosotros, pero ¿de qué vida es la que nosotros debemos cuidar? Eso es lo que debemos nosotros investigar. Entonces, ¿de dónde viene esa vida? ¿Y cómo debemos nosotros cuidarla? Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué nos dice? Dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios, a principio de la creación, dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Ahora, después cuando el hombre, pero ¿cómo fue creado el hombre? ¿De dónde fue que Dios sacó al hombre? Entonces, aquí en el versículo 7 nos dice cómo fue que Dios creó al hombre. Dice, entonces Dios formó al hombre con polvo de la tierra. O sea, el primer hombre que Dios creó, lo creó del polvo de la tierra. ¿Lo hizo de qué? De barro. Era un muñeco de barro. Era un muñeco que no tenía qué. No tenía vida, no tenía nada, no tenía sentimientos, no tenía pensamientos, no le dolía absolutamente nada. ¿Sí? Era una materia inerte. Pero ¿qué pasó? Dice que cuando Dios lo formó de la tierra, luego dice, sopló en su nariz un aliento de vida. Dice, sopló en su nariz un aliento de vida. Entonces aquí ya empezamos a descubrir acerca de dónde viene la vida. El aliento que el Señor nos da a nosotros, eso se llama espíritu, ¿sí? ¿Eso se llama qué? Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos dio a nosotros el aliento. Y cuando dice que es de vida, o sea que al darnos el aliento, inmediatamente nosotros empezamos a ¿qué? A tener vida.
Y esa vida que nosotros empezamos a tener, eso es lo que nosotros llamamos, o lo que Dios, o lo que nosotros llamamos, o la que la iglesia nos enseña a nosotros, y que llamamos alma. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros fuimos creados, en un principio, Dios dijo, que dice que formó al hombre de barro, pero como él no tenía ningún movimiento, no tenía nada, no era un ser viviente, entonces ¿qué dice? Dice, sopló sobre él el aliento. Ese aliento es el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Le dio vida a ese cuerpo. Y esa vida lo que nosotros llamamos el alma, o lo que la iglesia nos dice a nosotros que se llama el alma. Entonces aquí ya vamos descubriendo que es la vida a la que nosotros debemos cuidar, ¿cierto? Nosotros éramos seres inertes, no teníamos movimiento ni nada, pero a través del Espíritu Santo, que dio vida, y la vida que nos dio es el alma, desde ahí vamos a partir. Ahora, ya sabiendo nosotros de dónde viene esa vida, entonces vamos a seguir descubriendo cosas muy interesantes. Resulta de que Dios, después de que nos crea, ¿qué pasa? El hombre en su desobediencia porque desobedece a Dios, entonces Dios les da una advertencia a ellos, ¿sí? Dios le dice a Adán, si ustedes pueden comer de todos los árboles frutales, pero menos del árbol del bien y del mal. Si ustedes comen de ese árbol, ustedes morirán. O sea, que van a perder la vida, ¿cierto? Ustedes morirán. Pero de esa muerte no está hablando de la muerte del cuerpo, está hablando de la muerte del alma. Entonces, y eso lo dice en Génesis capítulo 1, versículo, Génesis capítulo 2 en adelante nos habla de lo que Dios le dice a Adán, de que él podía comer de todos los árboles menos del árbol del bien y el mal. Y en el Génesis 3 nos habla de que ellos desobedecieron a Dios comiendo de ese árbol. Inmediatamente ellos perdieron ¿qué? Perdieron la vida. Pero la vida, ¿cuál vida perdieron? ¿La vida del cuerpo? No, la vida del alma. Por eso es que Pablo, en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos habla de cómo fue que el hombre al inicio perdió esa vida. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a buscarlos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, por la desobediencia de Adán, y por haber pecado ellos, ¿qué entró ahí? Entró el pecado en el mundo. Dice, y por el pecado, la muerte. La muerte, ¿por qué? Porque a partir de que ellos pecaron, se cumplió lo que Dios le había dicho a ellos. Si ustedes comen de este árbol del bien y del mal, ustedes van ¿a qué? A morir. Por eso es que aquí Pablo aquí en Romanos 5:12 dice, por un aumento del pecado la muerte, y por lo tanto murieron. Dice, por lo tanto, por el pecado entró la muerte. Dice, después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaron. Entonces, desde ahí en adelante, de generación en generación, el hombre ya era ¿qué? Venía con un pecado que lo llevaba ¿a dónde? A la muerte. Por eso es que las personas del antiguo, las personas de las primeras creaciones del Antiguo Testamento, ninguno de ellos tenían salvación. Todos al morir quedaban, como se dice, muertos. No tenían vida eterna, no tenían resurrección, no tenían nada de eso. Entonces, ¿por qué? Porque habían perdido la vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Por medio del pecado, de la desobediencia. Pero viene Jesucristo, viene nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo nos trae a nosotros
una nueva vida y una nueva esperanza, y es la vida eterna. Y de esa vida eterna la que nosotros debemos cuidar. Cuando nos dicen acá, cuando la pregunta que nos hacen, cuiden la vida. ¿Qué vida estamos a cuidar? La vida eterna, o sea, el alma. El alma es lo que tenemos que cuidar nosotros. Entonces, mire, dice Pablo, sigamos con Romanos 5, 12. Dice, el 12 dice que por un hombre entró el pecado y la muerte, y por lo tanto todos pecaron. Pero en el 18 nos dice, en el versículo 18 dice Pablo, dice, pues si es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, asimismo la reabsolución merecida por uno solo procuró perdón y la vida para todos. Entonces, cuando viene Jesucristo, inmediatamente viene la salvación y la vida eterna. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, como lo habla en Juan capítulo 14, versículo 6. Y Jesús, por eso también dijo, allá en Juan capítulo 10, versículo 10, dijo que la vida que él traía era una vida ¿en qué? En abundancia. Él dice, yo vengo a traerles una vida, pero una vida ¿qué? En abundancia. ¿Cuál es esa vida en abundancia? La vida eterna. Por eso es que Jesucristo también allá en Juan capítulo 11, versículo, creo que es el 25, Juan 11, 25, creo que es el versículo 25, Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, que Él es la resurrección y la vida, y por lo tanto, aunque una persona muera, vivirá, y aunque una persona que esté viva, pero que muera creyendo en Él, no morirá jamás, vivirá para siempre. Vamos a ver cómo es que lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo, creo que es el 25. Vamos a ver qué nos dice acá el versículo. Dice, sí, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿De qué estamos hablando nosotros? De la vida, de cómo cuidar la vida, ¿cierto? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y aquel que vive, pero que vive creyendo en mí, dice Jesús, no morirá para siempre. Jesucristo vino a traer a nosotros la vida eterna, la salvación y la vida eterna. Pero entonces, ¿cómo es que si nosotros ya sabemos eso, que Jesucristo es la resurrección y la vida, que Jesucristo es el que nos viene a dar vida eterna, y que nos viene a dar vida en abundancia, entonces ¿cómo es que nosotros debemos cuidar esa vida? ¿Sí? Y esa vida, ¿por qué es tan importante? Entonces, primero vamos a leer qué es lo que hizo, qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos allá en Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28, nuestro Señor Jesucristo le dice algo a sus discípulos, a sus seguidores. Dice, no teman a los que solo pueden matar el cuerpo. Está hablando de la parte corporal, de la materia, lo que Dios creó al principio, lo creó de barro. Está hablando de eso, ¿sí? Dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo, ¿cierto? Pero no el alma. Entonces dice Jesús, ustedes no se preocupen, ustedes no se afanen, ustedes no se sugestionen, ni nada de eso, porque alguien les quiere matar el cuerpo. Digo, no, usted por eso no se afane. El cuerpo se lo pueden perforar como quieran. Dice, no se preocupen. Preocúpense, dice Jesús, más bien, de que no le maten el alma. ¿Por qué? Porque acuerda que yo les dije que el alma era la vida, y aquí nos está pidiendo a nosotros que cuidemos la vida. Entonces, ¿qué nos está pidiendo en sí Jesús? Que debemos cuidar ¿qué? El alma. Y eso
es lo que nosotros menos estamos haciendo. Nosotros menos estamos haciendo de cuidar el alma. Nosotros cuidamos todo menos el alma. Nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, siempre buscamos la forma de cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces nos vamos a un gimnasio, nos alimentamos bien, comemos lo mejor, ¿cierto? Hacemos deporte, hacemos muchas cosas. ¿Para qué? Para mantener el cuerpo sano, para mantener el cuerpo sano. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo, al morir, ¿qué pasa? Se deteriora, se vuelve polvo y se desaparece. Entonces, por eso Jesús dice que el cuerpo no vale nada, que no se preocupe por eso. ¿Qué es lo que nos invita Jesús a nosotros? A cuidar nuestra alma. Entonces, nosotros debemos a partir de ahora empezar a cuidar nuestra alma. El cuerpo no. De nada sirve que vayamos a un gimnasio, que comamos bien. De nada sirve que tener poder, tener riquezas, tener todo, que poder viajar a todas partes. Que de nada sirve eso. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos aquí a morir. Y ese cuerpo que lo teníamos tan bien cuidado, tan bien cuidadito, ¿qué pasó con ese cuerpo? Ese cuerpo se desaparece, se lo comen los gusanos y desaparece. No, Jesús nos invita a que cuidemos el alma, que es la vida. Y eso es lo que debemos nosotros preocuparnos de hoy en adelante. Nosotros nos preocupamos es de cuidar el cuerpo corporal, el cuerpo externo, pero jamás nos preocupamos por cuidar el alma. Y eso es lo que Jesucristo quiere que nosotros cuidemos, el alma, ¿cierto? Ahora, de qué manera nosotros podemos cuidar nuestra alma? Para eso mismo nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo es que nosotros podemos cuidar este alma. Vamos a leer Mateo capítulo 6, en el versículo, creo que es el 34, si no me equivoco, 33 o 34, Jesucristo nos dice de qué manera nos podemos cuidar el alma, que es la vida, que nos está pidiendo hoy nos están pidiendo hoy en el lema del cuarto día de la novena. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo, 24. ¿Qué dice el 24? Dice: nadie puede servir a Mateo 6, 24 no, es 34. Dice, vamos a leerlo. El 30 dice: y si Dios visita así, no, ¿quién de ustedes por más que? De Mateo 6. El 33 es, versículo desde Mateo 6, capítulo 33, dice: por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia. Cómo nosotros empezamos a cuidar nuestra vida, cómo empezamos a cuidar nuestra alma. Jesucristo dice: buscando ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Debemos buscar primero el reino de Dios y la justicia. ¿Para qué? Para nosotros empezar a cuidar la vida o cuidar el alma, ¿cierto? Dice, y su justicia, y se les dará también todas esas cosas. ¿Qué quiere decir? Que lo demás viene por añadidura. Entonces es más importante que nosotros cuidemos no el cuerpo, sino el alma. ¿Y cómo cuidamos nuestra alma? Buscando primero el reino de Dios. ¿Buscando qué? Primero el reino de Dios. Y mira que el apóstol Pablo también nos ratifica las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Vamos a leerlo. Eso lo dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Ahí Pablo nos va a confirmar o reafirmar las palabras que nuestro Señor Jesucristo, cuando nos invitó a que nosotros, para cuidar la vida, debíamos primero buscar el reino de Dios. Dice Pablo: si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios.
si han resucitado con Cristo. ¿Cómo resucitamos nosotros con Cristo? ¿En qué momento resucitamos nosotros con Cristo? En el momento que nosotros somos bautizados por medio del sacramento del bautismo. Resucitamos en Cristo, pertenecemos a Cristo, somos de Cristo. Y dice Pablo, si ustedes ya son de Cristo, si ustedes ya resucitaron en Cristo, dice esto, busquen las cosas ¿de dónde? De arriba. Nos está invitando a buscar las cosas ¿de dónde? De arriba, lo mismo que Jesús dijo, busquen el reino de Dios. Y Pablo nos está diciendo, busquen las cosas de arriba. ¿Quién está arriba? Dice que arriba está nuestro Señor Jesucristo, dice, porque preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, dice Pablo. Preocúpense por las cosas de arriba y no por las de la tierra. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos preocupamos más por las cosas de la tierra que por las cosas de arriba. Sí, porque nos preocupamos por tener un buen cuerpo, alimentarnos bien, pasear, bailar, divertirnos, gozar, como lo dicen, hacer un mundo de cosas que el mundo nos da a nosotros, y nos olvidamos de cuidar realmente lo que debemos cuidar, que es más importante, las cosas de arriba, que dice Pablo, dice, si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde Cristo se ha sentado a la derecha de Dios. Preocúpense, dice Pablo, preocúpense. Y eso es lo que nos están haciendo la invitación hoy, cuando dice, cuiden la vida, sean mis testigos y cuiden la vida. Preocúpense ustedes por su vida, por la vida. ¿Cómo nosotros podemos mejorar nuestra vida? ¿Cómo podemos nosotros cuidar nuestra vida? Buscando las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿Dónde está quién? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? ¿Cierto? ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde está Dios? Muy bien. Ese era el mensaje de reflexión que les quería traer hoy a ustedes. Miren que este tema es muy importante, ¿sí? El tema de la vida. Y lo que yo les propongo a ustedes, cuando me escuchen este video, es que tomen conciencia y reflexionen. Dios nos está dando a nosotros la oportunidad de salvar nuestra vida, de salvar nuestra alma. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar las cosas ¿de dónde? Las cosas de arriba, donde está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la invitación que les estoy haciendo yo hoy a ustedes. Y que la novena, el cuarto día de la novena, también nos lo están diciendo a nosotros, a todos nosotros. Que el Señor Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo los acompañe a todos. Una feliz mañana, tarde y noche para todos.